Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a una vez más a Dual Royale. Y bien, si se dan cuenta, pues nivel 13, cosa que nunca estaría. Notan muchos errores aquí, ni siquiera estoy en liga. ¿Por qué? Porque estoy en un servidor privado. ¿Para qué? Para calar esta nueva carta, que es el Mega Caballero. La verdad, pues es buena y es mala, tiene sus pros y sus contras. Les voy a traer algunos mazos, empezando con este. Les enseñaré los mazos, pero si coloco un mazo se va a colocar en todos pues los decks y pues se me va a borrar todo y pues no tiene caso. Empezamos con este mazo de montapuercos de pues un mazo de rotación rápida de montapuercos. Ustedes saben que pues está utilizando mucho lo que es hoy en día el montapuercos y pues les quise traer uno que tuviera que ver con uno pues con esta carta. Obviamente pues tenemos que utilizar bueno, antes de seguir, ustedes saben perfectamente que pues estoy jugando con la máquina, es un servidor privado, pero pues el fin de este video es enseñarles pues cómo funciona esa carta, cómo pues contraatacarla, etcétera, etcétera. No es tanto pues subir de copas o enseñarles pues yo qué sé, es jugar el torneo antes, sino que pues que vieran en realidad cómo es el mazo. Ustedes pues vieron que en realidad pues se rota muy rápido. Les digo, el Mega Caballero viene en algunas cosas bien por la salpicadura o cosas así, pero pues aún tiene muchas contras. Y bien, el otro mazo que voy a utilizar, voy a empezar a hacer cortes porque les digo, el servidor pues como que copia y pega en todas las barajas pues el mismo mazo y pues tengo que estar copiando y pegando. De todos modos voy a dejarles una captura de los mazos para que los puedan observar. Y bien, este es el otro mazo, es un costo elixir de 4 elixir. Sería de bandida, murciélagos, Mega Caballero, el veneno, el recolector de elixir, el ariete de batalla, el tronco y el mago eléctrico. Un dato que les quiero decir, por si lo notan, es que el tronco muchas veces yo lo cambio por, bueno, cuando se utiliza el sap yo lo cambio por el tronco. Obviamente me gusta un poco más el tronco para jugar que el sap. No me llama mucho la atención el sap, ¿por qué? Porque juegas contra una princesa, juegas contra cualquier cosa de salpicadura y muchas veces pues no lo elimina. Entonces eso es una de las cosas por las que me gusta jugar más el tronco. Obviamente el tronco pues sí te elimina y pues te ralentiza a tus tropas y cosas así, y pues soy un poco fan del tronco, aparte porque fue la primera legendaria que me salió. Pero bueno, si ustedes quieren, pues un dato, un tip de los que les diría es que si no, pues no se hallan con el tronco o prefieren jugar con el sap, pues adelante. También, incluso estos mazos pues van con sap, pero como les decía en videos anteriores pues si se puede entrar a un clan top, les decía de los mazos. Obviamente pues tú los tienes que adaptar a tu manera. El video también del golem, que les explicaba que el del golem pues yo lo cambié a mi forma de cómo jugar. Entonces pues eso ya sería un poco decisión de ustedes. No sé si pues les guste el tronco o el sap, pero este mazo pues le encontré algunas pues pro y contras. Obviamente pues les digo, el Mega Caballero no me llama mucho la atención de jugarlo. No sería una de las cartas que preferiría jugar, que estuviera en mi mazo, como la Bruja Nocturna en su momento, que en realidad pues si me hubiera salido en la tienda o cosas así, creo que sí sería de las cartas que hubiera comprado. Obviamente el Mega Caballero siento como que va a ser un poco fail. Obviamente van a tener que pues arreglar pues algunas cosas de él, porque creo que va a ser una carta que no se va a utilizar mucho. Pero pues bueno, ya conforme al tiempo iremos viendo qué va a pasar. Por el momento pues pueden observar que este mazo va bien. No, obviamente van a decir, pero pues estás jugando contra la CPU.
Pero en realidad pues yo digo que va a ir bien. Mm, Se ve que pues al momento si te deja recolectar el contrincante obviamente pues lo vas a hacer trizas porque si se pueden dar cuenta incluso ya roté dos mega caballeros. Creo que y simplemente tengo pues dos recolectores de elixir, no tengo bastantes, o sea, no tengo como que tengo cuatro o cinco recolectores de elixir que esos ya pues contarían pues demasiados. No, simplemente tengo dos, esperar al doble elixir y veamos el siguiente mazo. Y bueno, el siguiente mazo que les voy a traer es este de Baby Dragon, Cementerio, Caballero, Veneno, Mega Caballero, Esqueletitos de uno, el Tornado y lo que es el Mago Eléctrico. Si damos una partida, pues lo que les quería decir es que este mazo hay que tener un poco cuidado. Porque bueno, aquí sí, si nos viene con un montapuercos, que es la carta que ahorita se está utilizando más, pues sí la puedo defender relativamente bien. Pero sí hay algunas cosas que aún si me hubieran venido con un P.K. o cosas así, pues sí se me dificultaría poquito. Pero bueno, tuvimos un comienzo relativamente bien. Aquí vamos a poner esta carta que lo único bueno que veo de esta carta es eso, que con los golpes que está dando el Mega Caballero, pues viene excelente. Aquí ese es uno de los errores que pues no le veo. El coste de elixir que tiene, pues no lo veo muy bueno para lo que hace. Obviamente es lo mismo que está haciendo que el Chispitas, que le ponemos el ejército de esqueletos. Bueno, en este caso él no, ¿verdad? Pero lo que acaban de ver, que el ejército esqueletos no viene pues muy acomodado que digamos, y eso hace que aquí me acabo de equivocar, pero bueno, no hay problema, que tenga que dar dos golpes y bueno, se me hace un poco cara para lo que no errores, sino que lo que no hace y lo que hace. Lo que no hace es que, ok, si hubiera al momento del salto, que todo lo que en realidad, un poco más lo que esté en el radio, pues lo eliminara. Pero ese es uno de los problemas que tiene, que al primer golpe que da, pues bien, es bueno. Aquí vamos a poder observar el primer golpe que va a dar. Ahí se dieron cuenta, obviamente pues por la carta que no van a estar las reglas de torneo, pero aún así sigue estando bien. ¿Por qué? Porque una bruja, como lo acaban de ver, pues una bruja pues se va a deshacer de la bruja. Aquí el fallo que les quiero decir es que es eso precisamente, que si me viene con el ejército de esqueletos, pues va a tardar dos, tres golpes en deshacerse de ella. Y pues es uno de los defectos que le veo, pero en realidad pues como todas las cartas, sus pros, sus contras, sus lados OP, sus lados defectuosos, pero no me gusta para lo que cuesta en realidad. No me llama mucho la atención, es una carta que en realidad la quiera desbloquear el primer día, el segundo día, pero pues creo que muchas personas a lo mejor no les guste y sí, pues van a tener que modificarla. Pero bien, sigamos al siguiente mazo. Y pues el último mazo que les quería traer es este. En realidad me llama mucho la atención este mazo. Incluso estaba pensado en jugar uno de estos. Estaba pensando en el mazo que tiene PK, que es de minero. Exactamente en ese mazo estaba pensando. Dije, ok, tengo una win condition que obviamente llega a la torre. ¿A qué me refiero? El minero, si lo coloco, obviamente pues va directamente hacia la torre. Entonces sí estaba pensando en en este tipo de mazos de minero. No, en realidad sí me llama mucho la atención. Creo que sí lo voy a utilizar este mazo. Creo que me quedaría con este mazo, no porque pues lo esté trayendo yo, sino porque tenía la idea de jugar un miner, no un miner control, sino un mazo que tenga pues el minero para tener algo asegurado de llegar a las torres. Y simplemente pues si se da la oportunidad y el mega caballero llega a impactar a la torre, pues ok, está bien. Pero lo que voy a utilizar con lo que va a ser
El Mega Caballero va a ser que prácticamente lo voy a utilizar para defender. Simplemente lo voy a utilizar para defender, y lo que va a hacer los mineros va a ser para atacar, para llegar a llegar a sus torres y pues sentirme un poco más confiado. ¿Por qué? Porque el Mega Caballero, por mucho que ya lleve algunas partidas jugando, obviamente es un servidor que no, pues el daño, obviamente va a ser un desafío. Aquí estoy supuestamente jugando el ladder y pues es muy diferente. Entonces, el Mega Caballero todavía no lo sé utilizar muy bien. No sé qué cartas va a eliminar, qué cartas iba a eliminar. Entonces, ese es un dato muy importante. Hay que escoger una win condition que no sea el Mega Caballero. ¿Por qué? Porque el Mega Caballero, pues no sabemos todavía pues jugarlo muy bien. El que pues agarre la carta y lo sepa jugar a la primera, pues muy bien, la verdad. Pues está bien en ti, pues jugar es de repente que ok, sale esta carta y ya la sé jugar. En realidad pues está bien, porque así pues tienes diversos mazos para jugar. Pero bueno, en este caso ese es mi punto de vista. La verdad es que al Mega Caballero todavía no le tengo mucha confianza. El coste del elixir se me hace muy caro y no quiero utilizarla como win condition porque se va a distraer. Obviamente va a ser como un P.E.K.K.A. Y en realidad, si se fijan, todos los mazos que les traje: el primero, el montapuercos, la win condition; el segundo, el ariete de batalla; el tercero, lo que fue el cementerio; y en este caso pues va a ser el minero. Y bueno, mañana mañana creo les traeremos una sorpresa, y espero el siguiente video, el mío, pues les traiga la carta del Mega Caballero. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.